El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la protección de esos bienes de forma tal que sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO, un 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo es promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural natural, considerando especialmente valioso para la humanidad. Laguna de Llancanelo. La Reserva Faunística Laguna de Llancanelo se ubica en el departamento de Malargüe, a 53 kilómetros de la ciudad cabecera y a 480 kilómetros de la ciudad de Mendoza. La Laguna de Llancanelo es un remanso de agua poblado de flamencos rosados. Este humedal contiene unas 65.000 hectáreas y fue declarado sitio Ramsar gracias a su alto valor ecológico. Es el humedal más importante de la provincia. El principal atractivo de esta área es justamente la nidificación de más de 150.000 aves, de 150 especies entre migrantes y residentes, entre las cuales se destacan los flamencos, cisne de cuello negro y cisnes corcoroa. Fue declarado sitio Ramsar en 1995. La Laguna de Llancanelo es una gran laguna de poca profundidad en una cuenca cerrada, alimentada por aguas de deshielo de la cordillera, un lugar paradisíaco que puede visitarse todo el año. Legislatura de la provincia de Mendoza. Es el poder legislativo de Mendoza bajo la lógica bicameral de 48 diputados y 38 senadores. Cada diputado dura 4 años en sus funciones. El edificio donde actualmente funciona la legislatura de Mendoza es patrimonio cultural de la provincia y comenzó a construirse alrededor de 1889 como club social de la clase dirigente mendocina, proyectado por el ingeniero Federico Connor. Las cámaras funcionan en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Las sesiones de ambas cámaras son públicas a menos que un grave interés declarado por ellas mismas exigiera lo contrario, o cuando así se determine en casos especiales en sus respectivos reglamentos. Se encuentra ubicada frente a la Plaza o Parque Urbano Independencia en la calle Sarmiento, esquina Libertad. La construcción es de estilo afrancesado con el frente orientado al norte. En la planta baja se hallan los recintos de las cámaras de senadores y diputados de estilo greco-romano. El Congreso de la Nación Argentina es el órgano que ejerce el poder legislativo federal de la República Argentina. Este se conforma por una asamblea bicameral con 329 miembros que se dividen en una Cámara de Diputados con 257 diputados y un Senado que consta de 72 senadores. Actualmente su sede se encuentra en el Palacio de Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Plaza de Congreso, que se encuentra en un extremo occidental de la Avenida de Mayo, la cual lo conecta directamente con la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo Nacional. La primera vez que este órgano entró en sesión fue en el año 1821 en una sede en la calle Perú 272, que todavía existe y forma hoy parte de la Manzana de las Luces. Cuando observamos este edificio, sus bellezas más notables son
su cúpula de 80 metros de altura, las esculturas de Lola Mora, la cuadriga, las Victorias aladas, el Salón de las Provincias, el Salón Azul, la araña del Salón Azul, el recinto de la Cámara de Senadores, el recinto de la Cámara de Diputados, el Salón de los Pasos Perdidos, el Salón de Honor, el Salón Arturo Illia, el Salón Eva Perón y su imponente biblioteca. Manzano histórico de Tunuyán y el monumento Retorno a la Patria. En el último regreso del libertador don José de San Martín a su querida patria, lo hizo por el paso del Portillo. Al llegar al Valle de los Chacalles, lo esperaba allí Manuel de Olazábal. Juntos descansaron bajo un bello ejemplar de manzano. De aquel manzano se fueron recogiendo sus retoños y siendo plantados año tras año. Este sitio fue declarado Manzano Histórico de Tunuyán el 7 de febrero de 1938 por el decreto 169/38 del Gobierno de Mendoza, mientras que el Gobierno Nacional lo declara árbol histórico por decreto 368/75. Retoños de este manzano se han plantado en el convento de San Lorenzo y en la Plaza de los Turistas de Mar del Plata. También se ha colocado tierra a este lugar en el templete que cobija los restos de la casa natal de San Martín en Yapeyú. La obra que encontramos en Tunuyán fue proyectada arquitectónicamente por el señor Fidel Roy Matons y las esculturas estuvieron a cargo de Luis Perlotti, quien ganó un concurso de artistas convocados a tal efecto. Cada 17 de agosto se reúne el pueblo para conmemorar este acontecimiento. La Casa Rosada fue durante toda la historia de Buenos Aires la sede de las distintas y sucesivas autoridades políticas que gobernaron el país. Tuvo distintos nombres, como la Real Fortaleza de San Juan Baltasar de Austria o el Castillo de San Miguel, hasta llegar a su nombre actual. Abandonada y parcialmente demolida, volvió a tener protagonismo como sede del gobierno político a partir de 1862, cuando Mitre se instaló con sus miembros remodelando la antigua residencia oficial. Su sucesor, Sarmiento, decidió embellecer la morada del Poder Ejecutivo Nacional, dotándola de jardines y pintando las fachadas de color rosado. La construcción de la actual Casa de Gobierno comenzó en 1873, cuando por decreto se ordenó construir el edificio de correos y telégrafos en la esquina de Balcárcer e Hipólito Yrigoyen. Pocos años después, el presidente Julio Roca decidió la construcción del definitivo Palacio de Gobierno en la esquina de Balcárcer y Rivadavia, edificación similar al vecino Palacio de Correos. Ambos edificios se unieron en 1886 mediante el pórtico que hoy constituye la entrada de la Casa Rosada, que da a la Plaza de Mayo. Después del terremoto de 1861, la ciudad se vio afectada por grandes epidemias de cólera y sarampión, lo que significaba un gran conflicto sanitario que requería de urgente solución. Es por eso que en el proceso de reconstrucción de la nueva ciudad post-terremoto, el por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, el señor Emilio Civit, decide promover la ley número 3 para poblar el oeste por medio de forestación, que serviría además como defensa aluvial y para la ubicación de una nueva penitenciaría. Finalmente, el 6 de noviembre de 1896 se dicta la ley número 19 con la normativa para la creación del Parque del Oeste, West Park, nombre originario del actual Parque General San Martín. Al principio, la construcción de este parque desató polémica entre los oficialistas y opositores de aquel tiempo. El gobierno de Moyano, quien era el mandatario de esa época, afirmaba que dicho proyecto tenía como objetivo subsanar las falencias sanitarias que se vivían tras el sismo, mientras que la oposición sostenía que esta construcción de gran magnitud solo respondía a fines elitistas y que con menor cantidad de dinero podrían solucionarse problemas sanitarios de mayor importancia como las cloacas, el agua potable, las acequias, entre otros.
El resultado favoreció a largo plazo a toda la población del Gran Mendoza al producirse una purificación atmosférica total de la zona. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, más conocido como MALBA, perteneciente a la Fundación Constantini, fue fundado en septiembre de 2001 con el objetivo de coleccionar, preservar, estudiar y difundir el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Es una institución privada sin fines de lucro que conserva y exhibe un patrimonio de aproximadamente 400 obras de los principales artistas modernos y contemporáneos de la región. Combina un calendario de exposiciones temporales con la exhibición estable de su colección institucional y funciona simultáneamente como un espacio plural de conducción y producción de actividades culturales y educativas. Ofrece ciclos de cine, literatura y diseño y lleva adelante una tarea de educación a través de programas destinados a diferentes tipos de públicos. En mayo de 2007, el MALBA fue declarado Sitio de Interés Cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En noviembre de 2008 recibió el premio CONEX de platino como mejor entidad cultural de la última década del siglo XX. El Teatro Colón es un teatro de ópera de la ciudad de Buenos Aires. Por su tamaño, acústica y trayectoria, está considerado uno de los 5 mejores del mundo. Según una encuesta realizada por el experto en acústica Leo Berenac, a destacados directores internacionales de ópera y de orquesta, el Teatro Colón posee la sala de mejor acústica para ópera y la segunda mejor para conciertos del mundo. Comparable con las salas líricas más importantes del mundo, como la Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de New York, la Ópera Estatal de Viena, la Royal Opera House de London y la Ópera de París, es índice inequívoco de consagración para quienes se presenten en él y lugar ineludible para los amantes de la música. El Colón ha sido desde siempre un teatro venerado por el público y por los artistas más renombrados. Entre el año 2001 y 2010, el Teatro Colón fue sometido a un profundo proceso de restauración conservativa y de modernización tecnológica que le devolvió el brillo original de sus años de esplendor, sin alterar la acústica de su sala ni la arquitectura original de las partes nobles. Durante el periodo de restauración, el Teatro Colón desarrolló sus actividades artísticas en salas alternativas de la ciudad de Buenos Aires. Fue reabierto el lunes 24 de mayo de 2010 como parte de los festejos del Bicentenario de la Argentina.